está con nosotros y pide un aplauso la señora Margarita Stolbizer. ¿Cómo le va? Te saludo otra vez. No te pares, no te pares. Hola, Fabián. Yo contaba más temprano, decía, ¿es verdad tu frase? O no decís, no, nunca lo dije. Si toda la gente que me para en la calle, que me dice que me va a votar, me votara, sería presidente. Sí, no, a veces me pregunto si no hubo fraude, porque lo cierto es que muchos me dicen, yo te voté. Pues, ¿dónde estaban todos esos votos en ¿Dónde realidad? estaban? Y no lo sé, me parece que hay también como una confusión entre la gente que te quiere, que te aprecia, para quien vales la pena, a lo que tiene que ver con la motivación del voto. Está claro que la polarización se ha ido comiendo las opciones que no formaban parte de esa grieta que venimos experimentando desde hace 2 elecciones, donde la motivación principal no era votar a alguien porque me gustaba, sino porque se me permitía que no gane el otro, ¿no? Bien, ¿y este año cómo lo ves? Lamentablemente la polarización sobrevive, tal vez cada vez más acentuada. Lo que agrego es que más allá de que la polarización forma parte o la grieta de una estrategia muy instalada por los extremos, que son los que hacen negocio con esa grieta, más todos los intereses que existen por detrás, tengo que reconocer también la incapacidad de quienes estamos en el espacio intermedio o alternativo para realmente poder mostrar una opción distinta. Yo soy una convencida que más de la mitad de los argentinos y argentinas no quiere tener que elegir entre Macri o Cristina. Y sin embargo, nosotros no hemos dado, digamos, con una muestra, una señal de grandeza, de inteligencia, que es decir, bueno, aquí hay algo diferente, ¿no? Si hubieras sido gobernadora de Buenos Aires, ¿hubieras hecho algunas cosas que hizo Vidal? Algunas cosas que hizo Vidal, bueno, en los... Las buenas, digo, ¿no? Sí, las buenas en las cosas campañas, cuando a mí me tocó competir por la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires atravesaba situaciones extremas, tremendas en cuanto a la crisis, la carencia de recursos. A Vidal le tocó, sobre todo en los 2 primeros años, 2 años con dinero, y en realidad la provincia de Buenos Aires recibió, y me parece que fue correcto, porque además un problema siempre en la provincia de Buenos Aires es su viabilidad financiera, y recibió mucho dinero y fue compensada por las cosas que se le habían quitado antes, y eso le permitió realmente hacer una cantidad de obras públicas. Por ejemplo, lo que hoy se ve es eso. Yo siempre digo que mi diferencia tiene que ver sobre todo con el orden de prioridades. Yo creo que cuando vos tenés una familia que pasa hambre, chicos que no tienen zapatillas para ir a la escuela, yo priorizo eso antes que las obras y la públicas frase de que Macri, son más y la visibles, frase de ¿no? Macri de que una mujer le dijo, no sé si es del presidente la frase, que una mujer se le acercó y le dijo, ahora me puedo comprar zapatillas blancas porque como está asfaltada la calle ahora puedo usar. Esa es la publicidad que está haciendo el gobierno. Sí. Y no está mal, si esto es así, digamos, no está mal que hagan publicidad con eso. Yo insisto con que las obras públicas son buenas, son necesarias. Había un atraso de inversión pública en la provincia de Buenos Aires escandaloso, sinceramente, porque además la obra pública, entendamos, es muy importante a los fines de la producción en la provincia, que haya buenas rutas y demás. Ahora, lo cierto es que tuvimos en el último año 2 personas muertas en una escuela por un escape de gas. Este año hemos tenido muchísimos días con escuelas en el conurbano, tercer cordón, sin clases, miles de chicos porque no arreglaban los techos, digamos, Margarita, o las cañerías. Sin embargo, el 3 de enero al diario Perfil declaraste que María Eugenia Vidal tenía una pésima gestión, pero una muy buena imagen. ¿Cómo podés explicar ese fenómeno? Mala gestión, buena imagen. Eso es así y no es tan distinto a Scioli. Yo sé que a veces les enoja a ellos cuando yo hago esa comparación, pero todos recordarán que Scioli era alguien a quien nosotros decíamos no le entran las balas, porque no había crítica que le entrara a Scioli, porque tenía esa cosa de buena imagen con muy mala gestión. Con María Eugenia Vidal pasa más o menos lo mismo. Es una persona con buenos modales. Yo sí le rescato positivamente, ¿qué cosa? A diferencia del gobierno nacional. Es una persona que siempre tuvo voluntad de diálogo. Escuchar, es muy receptiva. Es una persona que está en todos los temas. Me ha tocado ir a conversar con ella y llevarle una agenda, 2, 3 cosas. Tiene respuesta y reacción para todo siempre y sabe escuchar. ¿El gobierno nacional es más cerrado en eso? Mucho más cerrado. De hecho, uno de los problemas del gobierno nacional es su falta de diálogo. Ahora, cuando uno lleva esta buena imagen en términos de gestión, la gestión es tan mala como era la de Scioli en las 3 áreas claves: salud,
educación y seguridad. Es muy difícil encontrar en 3 áreas tan importantes como esas que uno diga, bueno, realmente la mejora es muy notable. Ahora, Margarita, vos que fuiste una denunciante de la corrupción durante el anterior gobierno y también durante este, me consta que estuviste trabajando, ¿cómo ves la justicia que hoy está en boca de todos, lamentablemente, en tiempos de Macri? Porque en tiempos de kirchnerismo la has cuestionado mucho. En tiempos de Macri, ¿cómo la ves? A ver, primero siempre hago una aclaración. Hablar de la justicia es... El Poder Judicial. Eso, siempre hay que hacer alguna aclaración. La justicia no es el Poder Judicial y tampoco el Poder Judicial es todo el Poder Judicial. Hay muchos magistrados que hacen las cosas muy bien, en realidad. Y hay muchos otros que obviamente no lo hacen y que, por supuesto, terminan tal vez justificando esta baja credibilidad que tienen. Pues ya no es un tema de lo que yo pueda opinar. Hoy el 80% de los argentinos no creen los jueces de la Argentina y eso tiene que ver con faltas propias, por supuesto, con malos comportamientos, también con la lentitud de la justicia. Hablamos mucho sobre la independencia. La independencia de la justicia tiene que ver con la injerencia de los otros poderes. Este es un poder, me refiero al Poder Ejecutivo, que ha demostrado más de una vez su injerencia sobre las acciones del Poder Judicial. Sin ir más lejos, simplemente cuando opinan en contra de los fallos que no les son favorables, esa es una forma de injerencia, es un intento de injerencia sobre lo que pasa con el Poder Judicial. La silla gira. Muy bien. Débora Plager, te va a Margarita, hoy en medio de esta campaña electoral, en donde todavía no hay definiciones de algunas candidaturas o precandidaturas, ¿dónde te encontramos a vos políticamente hoy, si tenemos que definirte en un espacio? Nosotros conformamos desde hace bastante tiempo lo que se denomina o nos autodenominamos el sector progresista, compuesto fundamentalmente por el Partido GEN, el Partido Socialista, y también algunos sectores del radicalismo, como sector progresista, sector socialdemócrata. Nosotros avanzamos en conversaciones con lo que era Alternativa Federal y dentro de eso la aparición de la candidatura de Labaña a nosotros nos pareció que era un ingrediente muy importante en el contexto de la Argentina actual. Tal vez en otra Argentina la candidatura de Roberto Labaña no hubiera aparecido, pero lo cierto es que en una Argentina con una incertidumbre económica enorme, donde lo que hacen falta son experiencias, certezas, la verdad es que es una candidatura que hace un gran aporte. Nosotros tratamos de alinearnos ahí, pero siempre decimos, no pensamos en Labaña como el gran salvador de la Argentina. Al contrario, pensamos en una persona de diálogo, de consenso y que puede liderar un equipo mucho más grande. Yo siempre me imaginé un equipo en el que también pudiera estar Lifchi, Urtubey, no en Alternativa Federal, entonces. ¿Cómo? Pero no, digamos, no en la Alternativa Federal, sino en un espacio diferente. Pero tratando de acordar con la Alternativa Federal, yo imagino, porque además nosotros hemos asumido una posición que es categórica y pública, que es ni Macri ni Cristina. Nosotros no vamos a alimentar a ninguno de los extremos de la polarización porque creemos que la polarización es mala. Entonces lo que intentamos es construir una alternativa frente a eso que le devuelva racionalidad a la Argentina, voluntad de diálogo, de construir consensos, no que todos pensemos iguales, sino el diálogo y el consenso entre lo diverso. Pero estamos a... No sé si vas a preguntar eso, días. estamos a pocas horas, ¿no? Estamos a pocos días de ser revista. Quería saber, además, no solo cuál era el posicionamiento que acabás de aclarar, sino el por qué, por ejemplo, si el hombre al que vos apoyás es Labaña, ¿por qué no acepta ir a unas internas como se suponía que le estaban pidiendo el resto de los candidatos? Me encantaría poder explicártelo porque yo trato de convencerlo de que tiene que aceptar ir a una PASO. Nosotros creemos que es necesario. Primero porque la PASO hoy es una imposición de una ley sobre la cual ya ni siquiera es opinable. Yo digo, yo sí tengo que opinar, la ley no me gusta. A mí no me gusta la ley de las PASO, pero la ley está para ser cumplida. Y eso dice que cualquier candidato que quiera llegar a octubre debe antes medirse en esta elección. Entonces, si uno no alcanza el consenso, ¿siempre hay que buscar el consenso? Sí, fantástico. Pero si uno no lo alcanza, hay más de un candidato, y me parece hoy Urtubey, que sostiene la candidatura dentro de Alternativa Federal, me parece que bien podríamos armar una PASO entre todos estos. ¿Y vos decís que Massa no la sostiene? Y hoy está
como en duda, digamos. El Congreso de Massa el fin de semana le ha dado una atribución para ir por otro camino. Me da la impresión, ojalá que no sea así. Siempre he dicho que Massa es un dirigente muy valioso y a mí me parece que Massa aporta mucho en ese espacio, que insisto, yo lo pienso más como un espacio de construcción colectiva, donde esté Lifchis, Alfonsín, Lustó, Facundo Manes. Yo digo, hoy hay que empezar a mirar también a esos liderazgos y esos referentes que vienen más con una impronta distinta, una política muy desgastada, muy poco creíble. Yo creo que hay que alimentar y fortalecer la política hoy escuchando a otras personas, un Juan Car, una Claudia Piñeiro. Hay gente a la que hay que empezar a escuchar y que viene desde afuera de la política. ¿Te sorprendió Alberto Fernández candidato? ¿O? Me sorprendió, claro que sí. ¿Y qué opinas de esa fórmula? Yo era de las convencidas que Cristina Fernández iba a ser ella la candidata y pese a todos los días que han pasado, todavía me cuesta interpretar el sentido o la intención, ¿no? Porque la gran apuesta que es que Cristina aparezca como en un gesto patriótico de renunciamiento. Ahora no hay gesto patriótico de renunciamiento cuando me quedo en la fórmula, digamos, no es que se fue a su casa y dejó pie a otros. Entonces no he logrado desentrañar totalmente cuál es la intención que hay atrás de esa fórmula, pero por supuesto que me sorprendió. Franca. Margarita, primero hay que tener un manual de instrucciones para seguir un poco en qué camino, en qué punto se encuentra. Está bastante complejo porque todos están negociando con todo. Digo, Alternativa Federal, no está bien claro para si uno va a arreglar con uno o con otro. ¿Usted iría una interna contra la Baña en ese espacio de Alternativa Federal? Esa es la pregunta número uno. ¿Y cuál es su límite? Porque dice ni Macri ni Cristina. Pero hay actores dentro de ese espacio que podrían llegar a negociar. Recién hablaba de Vidal, por ejemplo, que sería... Usted rechazó eso, pero el espacio estaría hablando con Vidal. Estaría, al menos. Claro, bueno, no es el lugar donde vamos a estar nosotros. Usted está dentro de ese espacio. En realidad. No, nosotros como partido GEN hemos definido, no vamos a acompañar nada de lo que esté en ninguno de los extremos. En el resto conversamos y el que tiene más o menos experiencia en la política, en los armados electorales, sabe que se conversa hasta el último día, hasta el último segundo de la última hora en realidad. Y esto va a ser así. Me parece que no hay que cerrar las puertas, más allá, insisto, de esto. Para nosotros es categórico en el sentido ni una cosa ni la otra. O sea, ustedes no llevarían en la fórmula presidencial que, siguiendo la pregunta, lo menciona, digo. En la fórmula presidencial que integre GEM no estará como colectora ni la boleta de Kicillof ni la boleta de Vidal. Ahí está. Claro, no, para nosotros eso no es posible. No es bueno, además creo que es una contradicción muy grande. Yo digo, hoy estar al mismo tiempo diciendo hay que armar una mayoría opositora a Macri y llevar la gobernadora de Macri. ¿Son opositores a Macri? Como si Vidal no fuera en realidad que yo el alter ego de Macri, ¿no? Es ¿Son algo oposición diferente, a Macri? ¿Se definen ¿no? como opositores a Macri? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí. Bueno, nosotros somos hoy opositores al gobierno y esto siempre digo, ni siquiera es una elección, es donde nos pusieron. Yo tengo discrepancias y críticas muy fuertes con este gobierno como las tuve con el anterior, pero nunca me defino en el anti. Yo hago política en el sentido positivo. Nunca quise participar de un frente en contra de Cristina, habiendo sido muy crítica de Cristina, y cuando se armó Cambiemos y me ofrecieron estar, no quise estar en ese frente anti-Cristina porque era un frente opositor. Bien. Y no voy a estar en un frente opositor a Macri, porque la verdad me parece que esto es lo que no es bueno para la Argentina, cuando nos arrastran a estas confrontaciones inútiles que no conducen a nada. Hay que devolverle al ciudadano el sentido maravilloso del voto, del elegir positivamente a alguien para que me represente y no votar a alguien para que no gane el otro. ¿Te puedo pedir que nos hagas de periodista 30 segundos? Claro. ¿Vos crees que va a haber candidatos a Alternativa Federal que lleven a Vidal en colectora? Ya no van a ser de Alternativa Federal, me parece, porque Alternativa Federal deberá definir una posición en común. Y Alternativa Federal se ha plantado y se ha parado justamente en el no a uno ni a otro. Yo es una contradicción que sinceramente... ¿A vos te resultaría una contradicción que algún candidato, un precandidato a presidente de Alternativa lleve a Vidal de gobernador? Sí, a mí me cuesta entender ¿Es eso porque o GEN no va a ser parte de Alternativa Federal? Creo que nosotros no somos Alternativa Federal. Estamos en conversaciones con Alternativa Federal. Ellos son la Baña hoy. Claro. Para que quede claro para que nos está viendo. Ellos son la Baña. Y no son alternativos. Y quiero dar una opinión tal vez más de fondo sobre la cuestión. A mí me parece realmente que la Argentina no va por ningún buen camino y es una demostración más de la enorme degradación institucional que el mismo gobierno que
que hace 2 semanas dicta un decreto para impedir que vayan con las colectoras, cambia una vuelta mortal en el aire para dar vuelta a ese decreto, porque ahora ellos creen que les conviene hacerlo de otra manera. Las normas hechas a medida y a conveniencia del que las dicta. Hablando de Ernestina, eso, Margarita, hay gente que dice que así como cuando terminó el gobierno kirchnerista de 12 años, se destaparon un montón de ollas, va a ocurrir lo mismo cuando se vaya Macri del poder. Vos que estuviste de alguna manera observando ambas administraciones, ¿vos crees que eso va a ocurrir? ¿Que cuando la justicia deje de ser adicta a este gobierno, se van a destapar ollas de corrupción? Sí, a ver, siempre vuelvo sobre lo que marcaba Cata también, ¿no? El tema no es primero la justicia, son algunos jueces que danzan al compás de los procesos electorales. A mí si algo me llama la atención en este tiempo, sobre todo una vez que comenzó el proceso electoral, es que no avanzan las causas contra Cristina o contra el kirchnerismo, pero tampoco avanzan las causas contra los funcionarios de este gobierno. Yo he hecho denuncias también contra estos y esas son cajoneadas. En algunos casos son cajoneadas por los mismos jueces que cajonearon las de los otros y cajonean las de estos. Entonces me parece que tenemos ese gran problema. Ahora, ¿y ahí qué sentís? También es cierto... Porque vos tenés la estatura moral para sentarte acá y decir lo que estás diciendo, que no muchos tienen. Vos presentabas denuncias contra el kirchnerismo. Claro. Y presentaste denuncias contra este gobierno. Y siempre lo he dicho, creo que lo he dicho acá en algún programa alguna vez. Yo no tengo problemas con nadie, de tipo personal con nadie. Mi problema es contra la corrupción, contra la utilización del Estado como un botín de la política. Y no admito a nadie que se enriquece. Me cuesta además entender el cinismo de una sociedad que te habla en contra de la corrupción, pero después conoce perfectamente al vecino del barrio que salió de la casa humilde y terminó hace media hora. Donovan planteó algo parecido a lo que estás diciendo vos. Hace media hora planteó algo parecido a lo que vos estás diciendo. ¿Cómo están las causas que llevaste contra Cristina Kirchner? Porque a vos te sorprendió que sea candidata, que tenga una situación tan liviana con la cantidad de procesamientos que tiene, ¿no? Sí, en realidad porque la legislación lo permite. Yo vengo insistiendo con que hay algunas normas que se deberían modificar. Una es, por ejemplo, que cuando vos tenés un funcionario público, no lo digo en particular por ella, porque además hay que pensar que las normas hay que hacerlas no para una persona, para sino todos. para siempre. Y yo creo que un funcionario público que está imputado en delitos de corrupción, con una confirmación de doble instancia, no puede permanecer en un cargo público. Ficha limpia. Claro, no puede permanecer en el cargo. Lamentablemente tenemos un sistema de recursos que hace que un funcionario público imputado de corrupción tiene 800 recursos para presentar y los juicios tardan. Ahora, díganme una cosa, yo hay algo que intento buscarle el sentido común, la razón y no lo encuentro. Nosotros tampoco, no te creas que nosotros le encontramos explicación. Estamos en medio del proceso que es el de el direccionamiento de la obra pública. Yo he intentado preguntarme por qué razón el tribunal trabaja 3 horas los lunes. Y recién se vuelve a reunir el lunes siguiente para trabajar otras 3 horas. Porque hay un montón de causas que se dan simultáneamente, Margarita. Totalmente, eso lo sabemos todos, digamos, Mauricio. No es que trabajan 3 horas. Lo que yo digo, están llevando 20 juicios parece que lo que Margarita apunta es a la importancia del caso. 3 horas, una vez por semana en ese juicio. Entonces, el resultado que tenemos, ¿cuál es? Lento. Que el promedio de duración de las causas de corrupción es de 14 años. No, pero digo, en este caso... Entonces, yo digo, pero hagamos un esfuerzo, porque estamos o no contestes todos en la idea de que la Argentina necesita una reconstrucción de sus instituciones, de sus bases morales, y que necesitamos una justicia que demuestre que no hay impunidad. Ahora, a ver, Pero, Margarita, ¿se debió haber hecho una CONADEP de la corrupción? A mí nunca me gustó el nombre de la CONADEP, pero para que se entienda sí el concepto la de la idea pregunta. del nunca más de la corrupción. ¿Se debió haber hecho? Sí, en realidad esto en relación a la justicia. Muchas veces se dice, uno escucha a los funcionarios públicos, desde Macri y muchos otros que te dicen, bueno, frente a las causas de corrupción, que investigue la justicia, como si los políticos no tuvieran nada que ver. Yo creo que la principal responsabilidad para prevenir y evitar la corrupción de los que vienen es sancionar una cantidad de cuestiones y hacer un gran pacto del nunca más de la corrupción. En algún punto hay que pararse y decir, bueno, muchachos, esto pasó, política, se investigará, pero hay que trabajar de acá para adelante. Hoy se ha instalado un poco la idea, primero por las declaraciones de Alberto Fernández, nombrando, ¿no es cierto?, nombre y apellido, Ercolini, Bonadío, dando nombre de jueces federales y camaristas respecto de que van a tener que explicar su actuación, y esta suerte de
pacto de impunidad que algunos denuncian vendría si ganan nuevamente Fernández y Cristina. ¿Coincide, no coincide? A ver, obvio que no coincido de ninguna manera en los pedidos de explicaciones de Alberto Fernández. Sería mejor que le pidiera explicaciones a los funcionarios públicos del último gobierno. Lamentablemente, Cristina Fernández nunca utilizó ni siquiera el momento procesal, que es el momento en el cual una persona imputada debe ejercer su defensa en juicio para demostrar su inocencia. Ni siquiera usó ese momento. Ella lo que hace cada vez que la citan es, bueno, denunciar la persecución política, descalificar a los jueces, seguramente porque, de acuerdo a mi convicción, no tienen cómo demostrar la inocencia, obviamente. Entonces, todo esto forma parte, obviamente, de una patraña para descalificar la labor de la justicia, de la cual yo soy bastante crítica también, ¿eh? ¿Vos querés aclarar? En realidad, el juez Ballesteros en su momento hizo un juicio a la corrupción, que fue el juicio a la deuda externa, una denuncia de Alejandro Olmos en el año 1982 que terminó con una condena ficticia porque se había prescripto. De todas maneras, lo que está ocurriendo con esto es que la gran cantidad de, como vos dijiste, de recursos que pueden plantear las partes son las que alargan indefinidad. Se llama recurso, en la jerga, recurso ad infinitum. Vos planteás 17 veces lo mismo hasta llegar a... Y de hecho, es lo que se quejaba el otro día Maximiliano Rusconi, que decía no me dejan hablar. ¿Por qué? Porque quería demorar ese juicio aún más. El problema está en el Código Procesal que permite esto, ¿no? Eso es a lo que yo me refería. Los pactos políticos que hay que hacer es para reformular eso. De la misma manera que un funcionario público imputado por enriquecimiento ilícito no tiene, o sea, tiene la inversión de la carga de la prueba porque él debe demostrar que no se enriqueció ilícitamente, de la misma manera cuando el caso es un funcionario imputado de un delito de corrupción, 2 instancias y nada más, y con eso cumplimos con todos los pactos internacionales de derechos humanos y no tener 800 ¿Pero recursos. cree que se van a caer las causas si vuelven al poder Cristina Fernández o Alberto Fernández? Perdón si a eso iba la no. pregunta. A ver, yo no puedo pensar que se vayan a caer las causas. Sinceramente, si hoy pensáramos eso, no sé, realmente tengo que estar renunciando a todo lo que hago. Te tengo que interrumpir porque viene la última pregunta, la pregunta intratable a cargo del señor Luis Bremer. Intratable y picante, Margarita, porque la pregunta se establece dentro de un juego de analogías. Analogía teatral. Moria y Carmen son 2 primeras figuras convocantes, con nombre propio, con peso y trayectoria dentro del mundo del espectáculo, dentro del mundo de la denuncia, del mundo político y la denuncia dentro del mundo político. Usted sería la contrafigura de Elisa Carrió y hoy por hoy, ¿qué instancias insalvables tiene con la Carrió de hoy? La Carrió que está en la coalición de Cambiemos. Bueno, obvio que Carrió defiende un gobierno del que yo estoy en las antípodas absolutamente. Y más de una vez dije que Carrió demostró tener estándares éticos diferentes para medir determinadas cosas. Hoy lo planteé en una reunión de abogados también. Hay muchos de los abogados que han sido tremendamente críticos de decretos que firmaba Cristina Fernández y son tolerantes con los que firma este gobierno. No se puede tener una doble vara para medir las mismas cosas. Las cosas que estaban muy mal cuando las hacía el gobierno anterior, si las hacen estos, están exactamente igual de mal. ¿Es complaciente con este gobierno entonces, Carrió? Sí, forma parte de este gobierno, por supuesto. Además de las grandes diferencias que tengo, no nos olvidemos públicamente cuando Carrió dice que la pobreza se combate dándole propina a la gente. O changas. Ya nos tenemos que ir, pues ya vienen animales. ¿Cuánto hace que no hablas con Carrió? Y mucho, supongo, no sé. ¿Cuánto? Años, seguramente. Es posible que me haya cruzado en alguna ocasión en mi último año en el Congreso, claro, por ahí. ¿Pero en el que no último, hablan? Mucho. No, hablar años, ni recuerdo. Margarita, gracias. No, gracias por la invitación. Por favor. Muchísimas gracias. Margarita Stolbizer con nosotros.